Betty es una cantante de ópera que deberá tomar las riendas del papel principal. No obstante, un asesino obsesionado con ella la obligará a ver sus malvados actos. Y de esa manera comienza Ópera de 1987, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? Empezamos con Betty. Ella es visitada por su agente, Mira, quien le menciona que la actriz principal no podrá participar y que Betty tiene ahora dicho puesto. Y a pesar de tener dudas, el director le dice que se calme. Entonces en la función se comete un crimen y después todos felicitan a Betty, pero se enteran de que ha habido una murición. Y acá se presenta el inspector Santini, el encargado del caso. Después, Betty va con su novio al apartamento y cuando le va a preparar un té, el asesino la sujeta de modo que no puede moverse y le coloca unos alfileres que impiden que cierre los ojos. Aquí es que entra el novio y Betty debe ver cómo el hombre lo termina, para luego dejarla ir, de modo que va con Marco, a quien le cuenta lo sucedido, y él expresa que no le cuente eso a más nadie. A la par, el culpable se encuentra en la ópera, donde rompe el traje de Betty y acaba con algunos cuervos. Es así que al rato, Marco habla con una mujer, quien está leyendo las críticas de la obra, estableciendo que Betty es una estrella y que Marco es un director de cine de terror frustrado que debería olvidarse de la ópera. Pero a Marco no le importa. Al otro día hablan de lo ocurrido y el encargado de los cuervos plantea que son animales muy vengativos, que no olvidan una cara. Pero después, Santini quiere saber la opinión de Marco, ya que los crímenes son parecidos a lo que él hace en pantalla. Sin embargo, Marco dice que las películas no son la realidad. Al mismo tiempo, Betty y la modista encuentran un brazalete, y la modista busca una lupa para examinarlo. Allí, el asesino atrapa a Betty y la prepara para que vea, de manera que al pasar la modista, le lanza una plancha. Ella le ofrece el brazalete, de modo que cuando el sujeto lo toma, lo ataca por la espalda, logrando desenmascararlo. Pero cuando va a decir su nombre, la acaban. Pero la pulsera cae en su boca, y él la abre para recuperarla, para después dejar ir a Betty. Sin opciones, Betty va a su apartamento y se encuentra con Santini, contándole lo sucedido. Él le pide que se quede en el apartamento y que mandará a un oficial, de modo que como le dolían los ojos, usa unas gotas que le nublan la visión. Así llega el oficial, ella lo deja pasar a pesar de no verlo bien. Luego aparece Mira, expresando que el oficial fue el que la dejó subir, pero Betty dice que él está en el apartamento. Mas de golpe se va la luz y ellas buscan cómo defenderse. Es acá que tocan la puerta. El supuesto oficial dice que el culpable está adentro, pero Mira se niega a abrirle y él termina con ella. Por esto Betty se esconde y al rato aparece el verdadero oficial malherido, de manera que ella huye al teatro. Allá, Marco argumenta que sabe cómo atrapar al culpable y que en la función de mañana lo conseguirá, pidiéndole a Betty que descanse en su camerino. Al día siguiente, Marco le dice que se prepare y de golpe una jaula entra al escenario, que el encargado de los cuervos abre. Los cuervos observan a todos y es ahí que atacan a un hombre. Es el inspector Santini, a quien le quitan un ojo, pero Santini se lleva a Betty. Le cuenta que él conoció a su madre, que ella lo torturaba, pero nunca le dio su amor, de manera que empieza a rociar gasolina y obliga a Betty a tomar el arma para que acabe con él. Y al disparar, oímos cómo cae al suelo. Días después, Marco y Betty se fueron a los Alpes, pero cuando Betty sale a caminar, Marco se da cuenta que en las noticias expresan que Santini está vivo y que lo que se quemó fue un muñeco. Él le grita a Betty para que huya, porque Santini estaba allí, pero en la persecución, Marco lo intercepta. Sin embargo, Santini termina con él. Así, Betty le dice que quería que él ganara y que ella lo quiere, pidiéndole que huyan juntos antes de que encuentren el cuerpo. Pero al ver los perros de policía, Betty lo ataca y es ahí que lo atrapan.
donde ella señala que no es como su madre. Entonces, mientras Betty expresa que le gustan las flores, la lluvia, las nubes y los seres vivos, es que termina la historia. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? La película es dirigida por Dario Argento, y hay que entender que el filme es altamente metafórico, puesto que más que solo contar una historia, Argento buscaba hacer una crítica al trabajo de los críticos de cine. Entonces, nosotros les explicaremos cómo funciona esa metáfora, ya que la toma final de Betty realmente es más importante de lo que parece. Habiendo dicho eso, ¿qué podemos explicar acá? En Dread Station, no olviden, esta es nuestra interpretación. Primero necesitamos algo de contexto, que como establecimos hace unas semanas, el cine de terror italiano es muy distinto a lo que se ve en las producciones norteamericanas, puesto que esas normalmente tratan de mantener una calificación más baja para que más espectadores puedan ver la cinta. Pero el cine de terror italiano es muy, pero muy detallado, al punto que por muchos años los filmes de Argento fueron altamente criticados, desde que solo son para un grupo reducido de personas con problemas o que directamente no aportaban de ningún valor artístico. Esto hizo que Argento quisiera responderles, y así nació este filme donde cada personaje de la cinta representa algo en la vida real. Por ejemplo, Betty vendría representando a las audiencias que les agrada el cine de terror. Esto tiene sentido si vemos cómo el inspector la obliga a ver esos actos que rayan en lo explícito. Por su lado, el inspector vendría siendo el crítico de cine, el cual forza al espectador a ver dichos actos y básicamente le pregunta: ¿te parece que eso es disfrutable? Es básicamente una forma de moralismo aplicada al cine de terror. Y Marco, el director de la ópera, que se nos menciona que era un director de cine de terror, vendría siendo Argento mismo. La película juega mucho con los diálogos para que entendamos la metáfora. De hecho, si recuerdan, cuando le mencionan a Marco las reacciones de la crítica de la obra, le dicen que a él básicamente lo están destrozando, pero a Marco realmente le preocupa es el bienestar de Betty, es decir, del público, ya que los críticos se han encargado de llevar la batuta de lo moral, exponiendo que a cualquier persona que le agrade ese tipo de filmes debe tener problemas, porque como mencionamos, no es casualidad que la representación de la ley en la cinta sea Santini, quien de hecho en una escena argumenta que quiere saber la opinión de Marco, porque los crímenes son parecidos a lo que él hace en el cine, pero Marco le señala que el cine no es la realidad. Y por último tenemos la escena final, donde Betty plantea que ella no es como su madre, que a ella le encantan las flores, los animales y la vida en general. Betty, quien a lo largo de la cinta experimentó moriciones y cosas explícitas, aún así es buena persona. Y ese es el mensaje que Argento quiso plantear. Que te guste algo que en cierta medida pueda ser argumentable, no quiere decir que eso te haga una mala persona. Y nadie tiene el derecho de decir que es correcto o no de ver cuando se trata de arte, porque como siempre se ha dicho, el arte es subjetivo al espectador. Por cierto, nosotros le hicimos video a Fenómena de 1985, otra película de Argento. Pueden buscar el video en el canal. Y eso es todo por el video de hoy, pero cuéntanos en la caja de comentarios, ¿qué opinas de Ópera de 1987? ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto no olvides suscribirte y dejar un like para apoyarnos.